Buenas noches, Inge. El ensayo de financiamiento y el desarrollo de los emprendimientos. En la introducción tenemos que el emprendimiento ha experimentado una evolución notable a lo largo de la historia, adaptándose a cambios sociales, económicos y tecnológicos de la revolución industrial. Hasta la actualidad, esta actividad se define como el proceso de creación de nuevas empresas y la expansión de firmas de mercados globales. Según CEPAL 2024, el emprendimiento moderno no solo busca el éxito empresarial, sino que ha integrado vertientes sociales y verdes que intenten resolver problemas ambientales y comunitarios mediante innovación sostenible. En esencia, guarda una relación estrecha con la dinámica productiva de países y el crecimiento económico y el desarrollo social. También tenemos que a nivel mundial, se representa un 90% de empresas globales y generan mayoría de empleo. Emergentes. En América Latina hay una brecha de financiamiento de 1,2 billones que separa el crecimiento. En este escenario, las instituciones financieras son actores claves para impulsar una transición verde y justa. Bueno, también tenemos que específicamente en Ecuador, nos dice el Banco Central que hay un 20,3% de los emprendimientos que se logran a través de financiamiento por el banco tradicional. A continuación, en el marco teórico, en el marco teórico tenemos la definición de emprendimiento y nos dice, según el Banco Mundial, que el emprendimiento es fundamentalmente un proceso de experimentación marcado por la incertidumbre y el riesgo, apostando a un nuevo producto, proceso o tecnología que tiene la posibilidad de crear valor y puesto de trabajo en el contexto local. También tenemos otro concepto como que el emprendimiento es la acción en compañía de la iniciativa de un individuo que asume el riesgo a apostar una oportunidad que se presenta en su entorno, como lo define la redacción Ventana EBC. Más abajito tenemos lo que es la importancia de la economía social de los emprendedores. Aquí se define que el emprendimiento opera como un motor principal de la reactivación económica. Informes recientes del Banco Mundial 2025 distinguen entre el emprendimiento de subsistencia y el emprendimiento transformador, siendo el último el que genera empleos de alta calidad e innovación tecnológica. Y según CEPAL, pues destaca que los emprendimientos no solo aportan el Producto Interno Bruto, sino que facilitan la inclusión social laboral de grupos vulnerables y fomentan la competencia en el mercado local, lo que obliga a las grandes empresas a mejorar su productividad. El concepto de financiamiento, según Gaitán 2021, define como estrategias financieras al conjunto de decisiones que permiten la supervivencia y el crecimiento de las pymes. Actualmente, el concepto ha evolucionado hacia un financiamiento híbrido y digital. Mesa Castro y Rosales, Rodrigo 2024, indican que más allá del crédito bancario tradicional, han cobrado relevancia mecanismos como el crowdfunding y las redes de inversión ángel, las cuales mitigan la dependencia de los emprendedores hacia instituciones financieras convencionales. A continuación, mi compañera. Ay. Bueno, hablando un poco más acerca de los tipos de financiamientos, el financiamiento no es simplemente conseguir dinero. Vladimir y Saavedra en 2023 lo mencionan como recurso determinante para elevar la rentabilidad. Como se mencionó anteriormente, Ecuador es uno de los países con una tasa de emprendimiento, con una de las tasas de emprendimiento más altas del mundo. Y el reto no es solo encontrar el fondo, sino se trata de elegir la fuente correcta que nos fixe el negocio. Dentro de esta, pues tenemos el financiamiento interno y el financiamiento externo. En base al financiamiento externo, pues también está la llamada teoría de la jerarquía de preferencias de McLuff y Myers, que explica que el emprendedor busca proteger su autonomía y esta no es simplemente al azar, sino que se trata de una estrategia que busca minimizar el costo de información y mantener el control absoluto de la gestión antes de colocar el emprendimiento o los fondos por medio de un tercero, o sea, buscar un financiamiento externo. Pues, el financiamiento interno es cuando la empresa busca financiarse por recursos propios, básicamente, a través de su actividad comercial. En algunos casos suelen ser suficientes, aunque en otros realmente requieren de apalancamiento.
Más abajito pues se habla un poco de las fuentes de financiamiento interno, que bueno, como conocemos el bootstrapping, que es básicamente el arte de iniciar con lo que tienes, aunque la autofinanciación va mucho más allá de estos ahorros personales, sino que se trata de ganancias retenidas, que básicamente son convertirlos, reinvertir los beneficios propios. También están pues los fondos de depreciación, que se tratan de renovar maquinaria sin descapitalizarse, las ventas de activos, que es generar liquidez inmediata liquidando lo que ya no es productivo, y las provisiones, que son reservas destinadas a cubrir riesgos o pagos futuros, que estas pueden ser contingencias legales o fiscales. Bueno, un emprendedor que demuestra una gestión sólida de sus ganancias retenidas y provisiones proyecta una imagen de salud financiera que facilita la obtención de fondos adicionales cuando este bootstrapping ya no es suficiente para cubrir la escala del proyecto. Ok, bajando un poco más, pues ya empezamos a hablar acerca del financiamiento externo, que es otro de los tipos de financiamientos a los cuales pueden recurrir los emprendedores y bueno, las empresas en general, que básicamente más arribita dice un poco de que el financiamiento externo básicamente se trata de esto, de que consiste en que todos aquellos recursos económicos que una empresa puede obtener de su entorno con el objetivo de invertirlo nuevamente en su propio negocio. Estos en bancos, inversores y otras entidades que prestan dinero en la empresa. Bueno, las entidades básicamente se tratan de la banca tradicional, de cooperativas y de otros entes proyectados en, bueno, más que todo microfinanzas cuando hablamos de emprendedores. El Banco Internacional y la Cooperativa 29 de octubre pues mencionan que estos préstamos van desde $500 para microempresas y llegan a elevarse dependiendo del buro crediticio de la persona que lo solicita. Poco más abajo se habla también acerca de las diferentes fuentes de financiamiento externas que existen. Más abajo hablamos de capitales semillas, que es financiamiento inicial para emprendimientos de fase de prototipado y validación. En Ecuador, entidades como Fonquito y programas universitarios otorgan estos fondos, en que en muchos casos no siguen una evolución inmediata. Además, aportaciones de capital e inversores externos, que a diferencia de la deuda rígida, este modelo implica que los socios, inversores o ángeles inyecten fondos a cambio de participaciones o acciones por un beneficio futuro. También se habla un poquito más abajo de los modelos de arrendamiento como el leasing y el renting, que permiten el uso de los bienes, maquinaria, vehículos mediante el pago de cuotas. Factoring, que es una herramienta de liquidez inmediata donde la empresa vende facturas por correo en entidad, el crowdfunding o el crowdbilling, donde el crowdfunding recauda pequeñas donaciones del público para proyectos creativos mediante plataformas digitales y crowdlending, que los participantes actúan como prestamistas permitiendo que la empresa obtenga capital de múltiples inversiones. También otras subvenciones y ayudas, que son financiamiento provenientes de gobierno u otras instituciones internacionales para proyectos con un impacto específico. Para no alargarnos mucho, hablando un poco de las ventajas y limitaciones, más abajo es básicamente que las ventajas del financiamiento interno es que tienes un control total, una rentabilidad optimizada, al no existir el pago de comisiones, de intereses o demás obligaciones financieras. Y supuestamente proyecta una visión de autenticidad al decir que te autofinancias solamente con lo que generas. Más abajo pues también se hablan de las limitaciones, que pues esta es básicamente que no se puede acceder de manera tan global a capitales más grandes, a tratar de expandirse de una manera más práctica, más amplia, ya que se conlleva pues un crecimiento lento. Más abajo, hablando del financiamiento externo, pues básicamente las ventajas, bueno, las ventajas del financiamiento externo es pues eso, de que accedes a un capital más grande, tienes, eh, aunque tienes que pagar ciertas obligaciones financieras, pues también puedes crecer más rápidamente. Y bueno, las limitaciones esenciales son estas obligaciones financieras a las cuales te comprometes al adquirir una deuda. Muchas gracias. Continuando, tenemos lo que es el acceso al financiamiento y principales barreras.
pues se destaca el potencial competitivo del sector agroindustrial ecuatoriano, pero también se evidencian barreras significativas como el limitado acceso al financiamiento, la falta de capacitación técnica y la ausencia de incentivos específicos para su internacionalización. Este análisis propone una base para el diseño político públicas orientadas a fortalecer la competitividad del sector y posicionar a las pymes. La Corporación Financiera Internacional menciona que financiar a las mujeres genera excelentes resultados para quienes proveen un financiamiento a la inversión, para ellas mismas, para sus empresas y familias, y para la sociedad en conjunto. El acceso a una financiación es fundamental para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la falta de acceso a una financiación adecuada es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las pymes, que son las empresas que correlacionan con la probabilidad prevista de estar sujetas a restricciones crediticias, es decir, poder obtener préstamos de fuentes informales. Se plantea analizar el comportamiento de los consumidores bancarios frente a la vulnerabilidad financiera de las pymes en San Francisco de Milagro, Ecuador. Para ello se valió metodológicamente en un enfoque cualitativo de nivel descriptivo y diseño no experimental, aplicado a dos tipos de encuestas, que son las dirigidas a gerentes generales de 10 entidades de la zona y pues mostrando que los efectos de las restricciones financieras son heterogéneas entre la propiedad, la antigüedad y el tamaño de la empresa. Por último, presentamos algunas evidencias sugerentes sobre los posibles canales a través de las cuales se pueden operar el impacto de las restricciones financieras. Debido a las fuentes de financiamiento de las empresas, son una necesidad ya sea para emprender el negocio, crecer o expandirse. El objetivo de esta investigación es exponer cuáles son las fuentes de financiamiento que les permiten incrementar la rentabilidad de las MIPYMES, las cuales son las entidades financieras que podrían financiarlos en un menor costo financiero que le permite obtener mayores beneficios para conocer las fuentes que utilizan para financiar las pymes. Financiamiento, políticas públicas y marco legal. El Estado tiene la capacidad de fomentar la creación de nuevas empresas, desarrollar el ecosistema emprendedor, generar empleo e impulsar el crecimiento económico, como lo indica Urdaneta. En ese sentido, pues el Estado cumple un rol fundamental como facilitar el acceso a recursos financieros mediante el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Más abajo nos indica que las políticas tienen como propósito mejorar, fortalecer y dinamizar los vínculos de los sistemas existentes, como cuidar e impulsar el crecimiento de las industrias nacientes y se basan principalmente en la integración en el sistema científico-tecnológico y el productivo. En conjunto, la evidencia revisada demuestra que el financiamiento de los emprendimientos está estrechamente vinculado al rol del Estado como regulador y promotor del desarrollo económico, pues las existencias de políticas públicas efectivas permite reducir las brechas de acceso al financiamiento y fortalecer el ecosistema emprendedor, generando condiciones favorables para la creación y expansión del negocio. Hablando del marco legal, que está un poquito más abajo, menciona que el acceso a recursos financieros es uno de los elementos de la triple M, mercado, dinero y gestión, necesarias para que un emprendedor pueda enfrentar los desafíos del entorno de forma competitiva y el financiamiento formal permite a los emprendimientos aumentar su capacidad instalada y diversificar su oferta. Testimonios de emprendedores confirman que el acceso a préstamos les permite ampliar su emprendimiento y generar ganancias. Bueno, cuando el financiamiento, bájale un poquito, por favor. Bueno, cuando el financiamiento se combina con capacitación administrativa, los emprendedores adquieren destrezas para gestionar eficientemente sus recursos y tomar mejores decisiones, tanto tecnológicas y operativas. Y bueno, los emprendimientos actúan como dinamizadores de la economía local, lo cual crea nuevas plazas de trabajo. Más abajo.
En el caso ecuatoriano, el rol del Estado en el financiamiento de los emprendimientos se encuentra respaldado por un marco legal que promueve el desarrollo productivo y el acceso a recursos financieros, pues la Constitución de la República del Ecuador reconoce el emprendimiento y la iniciativa privada como pilares para el desarrollo económico, estableciendo la obligación del Estado a fomentar la producción, la generación de empleo y la inclusión financiera. Gracias. Y más arriba. A las conclusiones, el financiamiento constituye un pilar fundamental para la creación, sostenibilidad y el crecimiento de los emprendimientos, ya que permite transformar ideas en proyectos productivos y fortalecer su competitividad en el mercado. A lo largo del ensayo, se evidenció que tanto el financiamiento interno como el externo cumplen un rol estratégico dependiendo de la etapa del desarrollo del negocio, sus necesidades de capital y su capacidad de gestión financiera. Las fuentes de financiamiento internas destacan por brindar mayor autonomía, flexibilidad y control en la toma de decisiones, al no generar obligaciones con terceros ni costos financieros adicionales. Sin embargo, su alcance suele ser limitado, lo que hace necesario complementar estos recursos con fuentes externas, especialmente cuando se busca expandir la capacidad productiva, innovar o ingresar a nuevos mercados. En este estudio, bueno, asimismo, el análisis demuestra que, asimismo, el análisis demuestra que el acceso a financiamiento no depende únicamente del esfuerzo individual del emprendedor, sino también del entorno industrial, las políticas públicas y el marco legal vigente. En el caso ecuatoriano, el rol del Estado es determinante como facilitador del financiamiento mediante programas de apoyo, incentivos y regulaciones adecuadas e inclusión financiera, especialmente para los sectores vulnerables y emprendimientos de la economía popular y solidaria. Eso.